Un saludo nuevamente para todos. Hoy vamos a hablar de cómo extraer valor económico, dinero, del conocimiento que hay en los datos de la empresa. ¿Cómo se logra eso? ¿Por dónde debemos arrancar? ¿Qué es lo importante para lograr esa monetización de los datos, convertir esos datos en dinero? Fundamental es que cada empleado debe saber cómo convertir los datos en activos que generen dinero y que impacten el resultado final económico de la empresa. Entonces, esto es un problema de toda la organización. No es un problema solamente de los científicos de datos que contratamos para hacer modelos. Es un problema de toda la organización y toda la organización debe estar formada y empoderada para lograr esto. O sea, debe ser data literacia. Entonces, la monetización de los datos comienza con asegurarse de que toda la organización participe en el esfuerzo de datos. ¿Por qué? Porque es por el conocimiento del dominio del negocio que realmente es en donde vamos a encontrar el valor en los datos. Entonces, ¿por qué es importante la monetización de los datos? No hay la menor duda que hoy hay un deluge, un data deluge, llamémoslo un aguacero de datos. Las organizaciones están guardando, están almacenando, están recopilando y están metiendo en sistemas de información una gran cantidad de datos y no saben qué hacer con ellos. Se están gastando una cantidad de recursos en mantener esa información almacenada, mantener esa información en línea. Yo escucho muchos presidentes de compañía que me dicen, bueno, mire, yo sé que tengo una cantidad de datos, pero no sé qué hacer con ellos, no sé cómo explotarlos. Entonces, lo interesante es que gracias a los datos entendemos el universo. Datos significa lo que nos permite medir lo que hay y lo que ocurre en el universo. Y es lo que nos permite entender lo que pasa en el universo. Entonces, gracias a los datos podríamos entender fenómenos que pasan con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros aliados, con los procesos, con todo lo que pasa en el entorno de nuestra organización. Podemos entenderlo y si lo podemos entender, lo podemos mejorar. Y si lo podemos mejorar, pues podemos darle valor y si le podemos darle valor, pues nos va a generar riqueza. Entonces, la importancia de los datos es fundamental en las organizaciones. Los datos no son solo para los profesionales de datos, los datos no son solo para los científicos de datos. Entonces, es fundamental que los datos sean accesibles a toda la organización y que esa gran cantidad de silos de datos los integremos de alguna manera en la organización. ¿Para qué? Para que puedan ser utilizados, para que puedan ser aprovechados por toda la organización y poderle dar valor a esos datos. ¿Por qué es exitosa compañías como Google, que son compañías de datos? De hecho, las 10 compañías más grandes del planeta son todas compañías de datos. ¿Por qué son exitosas esas compañías? Básicamente por tres características fundamentales que he encontrado en estas grandes compañías, todas de datos. Primero es que hay una expectativa, o más que una expectativa, una realidad. Es que todos son profesionales en datos. Todas las personas que trabajan en esa organización son profesionales en datos, o sea, saben de datos, son data literacy, entienden datos, hablan en términos de datos. Toda la data que almacenan se convierte en un activo que genera recursos, que genera ingresos, que genera valor. El 100% de los datos que almacenan los utilizan. No como pasa en muchas organizaciones y en donde almacenan una gran cantidad de datos que no los utilizan, simplemente los almacenan por almacenarlos. Hace un rato estaba en una discusión con un cliente que me decía, Jorge Mario, pero es que ¿qué tanta data necesito? Pues depende de lo que quieras hacer. Yo le decía, mire, si uno mira compañías tan grandes y tan valiosas como Facebook, el dato importante es solamente uno. El tiempo que yo paso mirando un aviso o un mensaje o una información comercial. Ese tiempo que pasa o que paso ahí le permite a ellos identificarme qué es lo que a mí me gusta. Ya ni siquiera los likes son tan importantes para ellos, aunque el like también complementaría ese dato. Entonces, básicamente son esas compañías en que la misión es que hacer que esa información sea fácilmente usable. Y es más, que sea usable sin que yo me dé cuenta. Vuelvo y coloco el ejemplo de Facebook. Facebook usa esa data, pero yo ni me doy cuenta que la está usando. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo o cómo podría identificar? Por la información que me presenta. ¿Qué información me presenta? La que yo miro. Por eso es que siempre estoy viendo y me está mostrando la misma información y muchas veces pues eso lo llaman manipulación, pero si yo sé que eso es, pues yo puedo apreciar. Google, ¿cómo lo hace? Google lo hace de muchas maneras y muy susceptible. Cuando estoy digitando en la barra de búsqueda algún texto, él me va produciendo cuáles son las siguientes letras de lo que quiero buscar y eso ha sido muy, muy útil. Ahora ya está haciendo una gran cantidad de usos de datos que pues lo vemos, por ejemplo, cuando me ayuda a redactar un correo y cosas así. Entonces, toda esa data y la usa en favor
y en favorecer a sus clientes, en facilitar la vida de sus clientes, incluso en tomar decisiones por los clientes gracias a la data. Yo coloco un ejemplo muy simple y es, a mí me llega un correo de mi aerolínea porque reservé un vuelo o compré un vuelo en un tiquete online. Ese correo electrónico lo lee Google, lo interpreta y de una vez me agenda, sin yo incluso pedirle que me lo agende, tomo la decisión por mí de agendar y colocarme en la agenda directamente. Entonces, por eso estas compañías son las compañías más ricas y más valiosas. Y eso es lo que queremos, cómo convertirnos nuestras compañías en empresas que aprovechan y explotan los datos. Entonces, hay tres grandes estrategias para monetizar los datos. Primera, a partir de la mejora en el trabajo, aumento de la productividad, ¿cómo puedo lograr que los datos mejoren la productividad de las personas, de las tareas que realizan día a día? ¿Cómo logro aumentar esa productividad? Y aquí hay una cosa bien interesante y es que hay una tecnología de inteligencia artificial y de análisis de datos que es muy particular y que hoy está en boga, que llaman las inteligencias artificiales generativas, ejemplo ChatGPT. Y la mejora que hoy logra en productividad uno gracias a ChatGPT es impresionante. Una presentación como esta, si ustedes ven, todas las imágenes son generadas con inteligencia artificial y todos los textos fueron generados con inteligencia artificial, dado unos prompts que yo le generé, me la generó ChatGPT. Y yo me tomé 3 horas en hacer esta presentación, una presentación que anterior a estas tecnologías me gastaba fácilmente 2 o 3 días pensándola, redactándola y haciéndola y sobre todo encontrando las imágenes complementarias. Entonces, pasar de 3 días de trabajo a 3 horas, pues hay un aumento de productividad gigantesco. De hecho, se estima que el aumento de productividad genere ahorros en organizaciones entre 2.3 y 4 trillones de dólares al año en todas las organizaciones en el mundo. La segunda estrategia para monetizar los datos es a partir de cómo aumento o mejoro los productos y servicios que ya estoy ofreciendo a través de pegarle o envolverlo, hacer un wrapping con más datos o con datos que incluso son míos. Ejemplo clásico que ya por fin los bancos lo entendieron es que los bancos tienen una gran cantidad de datos acerca de mis transacciones y en qué me gasto la plata. Eso ya me da un reporte diciéndome en qué cosas me estoy gastando la plata mes a mes. Y eso ya a mí me da una idea y me sirve a mí para saber, es que me estoy gastando la plata en eso. Pero apenas lo está haciendo este año o un poco tiempo, pero bueno, por lo menos ya empezaron a hacer ese tipo de cosas, eso es hacer un wrapping sobre un producto que es mi cuenta de ahorro o mi cuenta corriente. O vender información en concreto, ya vender información puntual. Eso ya es un poco más elaborado, las tres formas o las tres estrategias para monetizar los datos. Entonces, ¿cómo lograr hacer esto? Entonces, ¿cómo poder llevar una organización? Para eso hay que tener un marco de trabajo que me lleve. No es simplemente poner a un poco de científicos de datos o armar un área de ciencia de datos ahí y darle, bueno, miren a ver ustedes qué se inventan. No, debe ser como decía al principio, un tema de toda la organización, todos deben estar empoderados, todo debe estar diseñado para sí. Y qué mejor que un marco que todos sabemos que existe y que ha dado resultados bien interesantes en todo lo que es el diseño de las estrategias y el diseño de la organización, que es el marco de arquitectura empresarial. Entonces, a partir de ese marco, un trabajo que llevo haciendo durante ya muchos años en trabajar con arquitectura empresarial y cómo mezclo con datos y con transformación digital, pues he creado todo un marco de trabajo para convertir a las organizaciones en organizaciones que monetizan los datos, mezclando transformación digital, análisis de datos y arquitectura empresarial. ¿Cómo? De la siguiente manera, que iba a colocar unos primeros ejemplos muy sencillos y unas partes iniciales muy sencillas de cómo se logra eso. Primero, pues, en una organización siempre hay unos stakeholders que definen qué es lo que quiere que haga la organización, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros aliados. Y a través de eso que quiero llevarle a mis clientes o a mis aliados o a mis empleados, yo defino una estrategia. Y para poder implementar esa estrategia tengo que desarrollar unas capacidades organizacionales. Y esas capacidades pues están reflejadas en una arquitectura de negocios, una arquitectura de datos y una arquitectura tecnológica. Pero esto cómo se hace o cómo se refleja para lograr esa monetización de datos. Pues primero pues mis stakeholders siguen siendo los mismos, el cliente, los empleados, mis aliados, son mis stakeholders principales. Y dentro de esa estrategia de datos, acuérdense la que veíamos, las tres estrategias que veíamos hace un momento de cómo mejoro el trabajo, el improving, cómo mejoro el trabajo que estoy haciendo en las actividades que desarrollo día a día, cómo hago un wrapping, envuelvo mis productos actuales y servicios, productos y servicios con datos para mejorar el producto o servicio para mis clientes, para facilitarle la vida a mis clientes y cómo vendo información en nuevo internet. Esas son las tres estrategias. Y a partir de esas tres estrategias yo defino casos de negocio.
casos de negocio de aplicaciones que generan finalmente paquetes de trabajo vistos desde arquitectura empresarial y que finalmente son esos elementos que van a monetizar y cada uno de esos casos a la final va a ser un producto de datos que yo puedo determinar cuál es la rentabilidad de cada uno de ellos. Y para poder implementar esos casos de negocio y desarrollar esos paquetes de trabajo de datos, pues yo debo desarrollar estas 5 capacidades, todas orientadas en términos de datos. Por supuesto, complementarias a las capacidades organizacionales que tengo que desarrollar para mi negocio per se, pero en términos de datos yo debo generar la capacidad de gestión y manejo de datos. Todo el tema de calidad de datos y todo el proceso y el ciclo de vida del dato, todo el tema del data, de los datos maestros y todos estos conceptos que hay en la gestión de datos. Debo tener una plataforma de datos robusta que permita el acceso democrático a todos y cada uno de los que están en la organización para que tengan acceso a esos datos y puedan aprovechar los datos. Debo tener, por supuesto, capacidad de ciencia de los datos, científicos de datos y personas más especializadas en explotar los datos. Debo entender perfectamente a mi cliente, entender y medirlo en términos de datos. Y además, pues tener un uso aceptable, sobre todo con todos estos temas éticos que yo debo respetar en el uso de los datos. Y todo eso, pues todas esas capacidades apoyadas y apalancadas en una arquitectura de negocios, en una arquitectura de datos y una arquitectura tecnológica con todos los detalles respectivos. No quiero entrar ahorita en el detalle de cada uno de los elementos, pero con esto quiero mostrarle cómo se integra a través de un marco claro de arquitectura empresarial, cómo lograr llevar a la organización a convertirla en una organización que es capaz de monetizar los datos. Y eso es lo que quiero ofrecerles, esa capacidad, ayudarles a las organizaciones y a las empresas a desarrollar esa capacidad. Ya lo he hecho en varias organizaciones con unos resultados bastante interesantes y bastante buenos para la organización. En conclusión, claramente, como lo dicen todos los expertos, desde Harvard, Forbes y todas las revistas y los expertos, la data es el nuevo petróleo de la humanidad. ¿Y por qué? Porque la debo monetizar. Así como hace 100 años del petróleo sacamos derivados que convertimos en dinero, hoy de los datos crudos sacamos derivados que los convertimos en dinero gracias a esas estrategias y gracias a toda esa arquitectura y diseño de toda esa infraestructura y capacidades alrededor de los datos. Y para lograr esto, pues es fundamental trabajar con toda la organización. Hoy estaba nuevamente con este cliente reunido y me decía, pero ¿por qué no es una consultoría? ¿Por qué tiene que ser un taller, una capacitación y un empoderamiento y un acompañamiento? Le decía yo, es que es una mentoría. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decir que cuando yo voy a una organización soy capaz de conocerla lo suficiente para saber cómo aprovechar. Yo tengo que enseñarle eso que yo sé de cómo hacer esa metodología que he venido desarrollando durante años y que es la misma organización. Por eso todos tienen que ser, porque puede ser incluso, y voy a ser un poco exagerado, el portero de la organización, el que puede imaginarse un posible uso de los datos, hasta el presidente de la compañía. Entonces, todos tienen que hablar en términos de datos. Estábamos en una cafetería y le decía, mire, imagínense que este mesero que nos está atendiendo, que esta persona nos está atendiendo, fuera una persona empoderada en datos, pues seguramente va a poder decir, oiga, mire, esta persona ya ha venido 2 o 3 veces y siempre pide, en mi caso, capuchino campesino con pan de chocolate, pues deberíamos armarle un combo cada vez que entra, porque hoy pedí solo el capuchino, debe haberme dicho, oiga, me había dicho, mire, ¿por qué no pidió hoy el pan de chocolate? Le hacemos una promoción y hubiera seguramente pedido el producto que casi siempre pido. Pero, ¿por qué? Porque si yo tengo personas y todas las personas en la organización pensando en datos, pues se les va a ocurrir todo este tipo de soluciones. Entonces, por eso es importante, por eso aprovechando mi experiencia de tantos años de enseñar bien a mis estudiantes y desarrollar cursos y metodologías prácticas aplicables, es que he desarrollado todo este marco de trabajo basado en arquitectura empresarial para llevar esto a ser una realidad y metodológicamente a una organización. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues mi correo es jorgemariocalvo@gmail. Estoy a disposición para responder y aclarar y profundizar más en todos estos.